En el episodio de hoy nos acompaña alguien que sabe cómo hacer que una imagen se sienta, se respire y muchas veces se quede contigo mucho después de que termine la escena. Hablamos de Pablo Rosso, director de foto con una trayectoria clave en el cine y la televisión española. Su trabajo ha estado detrás de proyectos que marcaron época como REC, donde la cámara no solo registraba el horror, sino que lo convertía en una experiencia casi física para el espectador. Desde ahí, su carrera ha seguido explorando mundos muy distintos, pasando por series como La Suerte o universos tan arriesgados y personales como 30 Monedas, siempre con una mirada clara. Una conversación cercana para entender por qué la fotografía no es solo técnica, sino también emoción, intuición y narrativa. Porque detrás de cada gran historia hay alguien pensando cómo mirarla. Bueno, Pablo, empezar dándote las gracias por tomarte el tiempo para estar hoy día en el programa. De verdad, muchas gracias. Es un honor y un placer poder conocerte y conversar contigo. El honor y el placer es mío. Mira, a mí me encanta empezar el programa preguntándole siempre a nuestros invitados cuál fue la película que los hizo enamorarse del cine. Sí. Ay, bueno, la película que me hizo a mí enamorarme del cine y que es una película que he visto en su momento 7 veces seguidas, fue una película que realmente no suele ser la película elegida por los cinéfilos, y es una película que se llama Grand Prix, con Yves Montand, de, eh, que era una película rodada para ser proyectada en cines de Cinerama, que es una cosa que ya no existe, salas de proyección de Claro. Cinerama, que no sé si tú sabes o si la audiencia a la que va dirigido esto sabe lo que es Cinerama, que es un sistema que se rodaba con 3 cámaras, tenía una pantalla sumamente panorámica, en forma semicircular, y se proyectaba con 3 proyectores y era una verdadera locura. La película esta no se rodó en Cinerama, pero se proyectaba en el cine en la ciudad donde yo vivía, que era Córdoba, en Argentina. Había una sala de Cinerama con una pantalla semicircular, y yo vi esa película cuando tenía unos entre 7 y 9 años, no sabría decirte ahora, y me estalló la cabeza, y en ese momento me enamoré del cine y de la Fórmula 1 y quería, no sabía si quería dedicarme al cine o a la Fórmula 1. Intenté con ingeniería y acabé dedicándome al cine porque fracasé en mi intento de ingeniería. Y ahí va un poco mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo llegas tú al mundo del cine y, y cuáles son estos primeros pasos, este inicio que te va llevando por ese camino? Sí, como te acabo de decir, yo intentaba estudiar ingeniería. Bueno, empecé de hecho a estudiar ingeniería, y en medio de ese intento me regalaron una cámara de fotos, una Minolta y unas ópticas, y me puse a hacer fotos, y entonces me enamoré de esa actividad o profesión, y entonces decidí. Pues yo ya estaba en la universidad, acababa de empezar a los 18 años, y decidí que no, que iba a dejar la ingeniería y que me iba a dedicar a la fotografía. Empecé a estudiar fotografía fija, y, mm, y al mismo tiempo me puse a trabajar con un gran fotógrafo de mi ciudad, que era Carlo Legnasi. Y ahí empezó mi relación con la fotografía, en un laboratorio de fotografía, haciendo el laboratorio de este gran fotógrafo y revelando fotografías del público que traía sus carretes. En aquella época no había fotografía digital. O sea que empecé en la fotografía tocando el negativo, que es Claro. como el origen de la imagen analógica.
Y justo había escuchado que tú habías nacido de este lado del charco. ¿Cómo así terminas en España? Creo que era, algo escuché que por hacer cine justamente. Bueno, una mezcla de cosas. Pues mi intención era eh, trabajar en cine y en mi ciudad el cine era como, ahora empieza a haber algo de cine en mi ciudad, de producción de cine, pero cuando yo era joven era imposible. Si tú te querías dedicar al cine, tenías que irte de esa ciudad. Y ya puestos a irme, pensé, pues me voy a Europa. Me vine con un amigo y mi intención era ir a Italia porque mis antepasados eran italianos, pero llegué a España, me enamoré de España y aquí sigo. Y en este proceso, ¿tú tuviste algún mentor, algún director con el que trabajaste que, digamos, que marcó tus primeros pasos o tus primeros años? Eh, yo no sé si quieres que te cuente todas mis batallitas, pero vamos, lo que pasa es que yo llegué a España eh, en el año 83 ¿Ok? y con 20 años. Y mi primera película la hice en el año 2001. O sea, pasó un montón de Pasó tiempo, casi tiempo. 20 años. Claro. O sea, yo no tuve ningún padrino cinematográfico, digamos. No tuve. Yo lo que tuve ha sido mm, un camino tortuoso que tuve que recorrer yo solo. Y en ese camino, que fue muy bonito y mm, muy enriquecedor, pues trabajé de fotógrafo, trabajé de camarero, trabajé de restaurador de madera y fui poquito a poco construyendo, abriendo puertas pequeñitas y cada vez un poquito más grande, hasta que después de hacer muchísimos eh, después de haber podido empezar a hacer cositas como dire de fotos muy pequeñitas Ujú. y hacer muchísimos programas institucionales y cosas de formación y enseñar cómo se ponían las botellas de Coca-Cola en supermercados y cosas así para formar al personal de otras empresas y demás. Al final, un día, por vueltas de la vida, conseguí hacer un corto, conseguí ser el dire de foto de un corto y el corto ese estaba dirigido por un otro joven como yo, que se llamaba Paco Plaza, se llama Paco Plaza, que supongo que sabe quién es. Claro, el Y director. ahí, claro, y eso fue, pues, uno de los mayores golpes de suerte de mi vida, ¿no? Hacer un corto con él, congeniamos profundamente, digamos, y hasta hoy. Ha sido una buena, muy buena colaboración, déjame decírtelo, esta dupla. Vale, me alegro que te guste. Justo ahora que mencionas estos videos institucionales, te escuché en alguna otra entrevista decir que te sirvió como una gran escuela. Sí, totalmente. Cuéntame un poco, ¿cómo así? Porque muchas personas no verían la relación en un primer Ya, plano. bueno, sí, y probablemente hayas oído lo que te voy a explicar ahora, y es que cuando tú haces vídeos institucionales, tienes dos circunstancias a las que tienes que enfrentarte muy a menudo. Una es, estarás en entornos no precisamente diseñados para ser fotografiados. Entonces son o una fábrica horrorosa, o una fábrica llena de hollín, o una oficina espantosa donde trabaja gente que está mirando a la pantalla de su ordenador y el entorno es un horror. Entonces tú tienes que conseguir que esos entornos sean atractivos visualmente. Y la única forma de hacerlo con tu trabajo es
a través de la luz y a través de la cámara. Luego ya estás aprendiendo o enfrentándote a la necesidad de conseguir que a través de tu trabajo lo que tienes delante de tu cámara sea más atractivo de lo que realmente es en la realidad. Y luego las personas que ocupan esos espacios y que son los personajes a los cuales tú estás retratando, no son personas precisamente fotogénicas en la mayoría de los casos, son personas que saben hacer su trabajo y tú tienes que hacer lo posible porque esas personas sean retratadas de la manera más amable posible, digamos, ¿no? Entonces, esas dos cosas son una verdadera escuela de enfrentarte a- a circunstancias muy que están muy en contra del resultado de lo que tú estás intentando conseguir y al resolver ese tipo de problemas, el día que delante de tu cámara hay un decorado maravilloso que ha hecho una persona pensando en el decorado y en la cámara, y además viene y se pone delante de tu cámara una persona fotogénica y que la cámara lo quiere, claro, la vida es mucho más fácil. Eso me hace acordar, hace un tiempo escuché una frase que era, no existe persona fea, sino mal iluminada. Pues sí, sí, es, eh, es muy correcto eso. Y ahora pasando un poco a lo que es la dirección de fotografía. Justo te mencionaba, ¿no? Creo que es un rol que, claro, para las personas que conocemos más de cine, sí sabemos de qué va y de qué trata y cuál es el rol que cumple un director de foto, pero hay muchas personas que no lo saben y me gustaría saber tú cómo describirías este rol. Bueno, el cine es, bueno, el cine y todos los medios audiovisuales, ¿no? Pero el cine en particular es una representación a través de un medio audiovisual de una idea que está escrita, pero esa idea que está escrita tiene que ser llevada a la fisicidad a través de actores, actrices, decorados, bueno, en el mundo real. Y entonces a eso hay que fotografiarlo, hay que filmarlo. El papel de quien dirige la fotografía es tiene la responsabilidad de que lo que está escrito en el guión sea visualmente representado en la pantalla y en el modo en que, o con la intención con la que fue escrito, ¿no? Entonces, el trabajo de quien dirige la foto es leer un guión y decir, vale, en el guión está descrito una escena de, por ejemplo, digamos, una comida al mediodía en el campo. Esa comida al mediodía en el campo, ¿qué luz podría tener? ¿Qué escenario, en qué escenario nos vamos a encontrar? ¿En qué circunstancias vamos a tener que rodar ese escenario? Porque, por ejemplo, dices, vale, lo rodamos, es una comida campestre y lo rodamos en el campo, pero resulta que a lo mejor en el escenario que se ha elegido por la circunstancia que sea, estoy poniendo un ejemplo que me estoy inventando, ¿eh? Resulta que en ese escenario que es campestre y que es al aire libre, resulta que solo se puede rodar de noche, por lo que sea, porque durante el día es una escuela y ahí hay niños y no se puede parar las clases. Entonces el director o directora de fotografía tiene que iluminar durante la noche ese escenario para que parezca de día y poner la cámara en donde tiene que ponerla para que los fondos que se vean sean interesantes y las personas que hay que retratar estén retratadas como corresponde. Entonces, todo ese trabajo técnico y artístico está en manos y es responsabilidad de quien dirige la fotografía. Claro, y es como tú mencionas la creación de todas estas como atmósferas en realidad y de espacios.
No es tan simple como que muchas personas podrían creer que pongo la cámara y pongo grabar. Exactamente, sí, sí. No es solo lo de la creación de la atmósfera, no es solo responsabilidad de quien dirige la fotografía, porque también está el decorado, hay muchos factores que intervienen, pero hay una cuestión que tiene quien dirige la fotografía y es que el trabajo de todas las personas que participan en la producción de una película, en este caso, que a lo mejor son 150 personas, por poner un número, ¿no? Puede ser alguna más o unas Claro. cuantas menos, pero por lo general son muchas personas. Todo el trabajo de esas personas, desde la primera a la última persona, acaba pasando por tu cámara, ¿no? Porque todo Claro. está hecho para que finalmente Tú sea lo captures. filmado, claro, y quien dirige la fotografía lo captura. Entonces la responsabilidad es realmente muy grande, porque tú estás teniendo en tus manos la responsabilidad de estar a la altura del trabajo de todas esas personas que están contribuyendo para que donde tú pongas la cámara, aquello funcione y tú puedas retratarlo fielmente o realzando, digamos, la, bueno, eso, el esfuerzo y el trabajo de toda esta gente que además no sería raro, de hecho es habitual, que lleven años con ello, ¿no? Porque quien Claro. dirige una película a lo mejor lleva 10 años trabajando en ese proyecto para sacarla adelante, ¿no? Entonces, tu responsabilidad es muy intensa en ese sentido, ¿no? Y un punto que mencionaste que me parece importante resaltar es justamente este del trabajo en equipo, porque son todas las Total. áreas colaborando para poder, digamos, sacar a flote este proyecto. Y algo que me, me gustó que mencionaste, como te decía en una de las entrevistas que escuché, era que si tú quieres tener la última decisión, no puedes ser director de foto, lo que tú quieres ser es director. Así es, sí, Y me parece interesante esa idea, porque justamente tú como director de foto, digamos que tu labor también es aportar ideas de cómo podemos grabar esto. Cuéntame un poco sí, cómo funciona esa dinámica entre un director de foto y un director. claro. Hay dos elementos primordiales en una película el primero de todos es el guión. O sea, en el guión está la película, está el germen de la película. Sin guión no hay película. O sea, tú puedes hacer una serie de retratos maravillosos, de paisajes estupendos, tal, que los montas, los proyectas y a los 10 minutos la gente se ha ido o se ha quedado dormida. No, eso no es una película. La película está en el guión, lo primero. Entonces, luego del guión, que puede haber participado quien dirige la película o no, luego quien dirige la película, aunque no haya participado en la creación del guión, sí tiene la capacidad de llevar al mundo físico, digamos, esas ideas que están plasmadas en el guión. Entonces, la visión de quien dirige la película es, es importantísima Claro. en la realización de una película. Y quien dirige la fotografía, así como quien hace los decorados, con quien hace el vestuario, que todas esas personas están al servicio de la idea de quien está dirigiendo la película, que para eso... Otra cosa es que haya un proyecto en que la dirección sea, digamos, en equipo, pero bueno, yo el equipo más grande de directores que he tenido en mi vida ha sido dos, que es en la sala, en la primera y la segunda rec, que había dos directores, Paco Plaza y Jaume Balagueró, y que incluso entre ellos, que eran, bueno, son dos personas que se complementan y se entienden a las mil maravillas, incluso había discrepancias por momentos, ¿no? Y había que decidir qué criterio prevalecía. O en algún momento yo recuerdo
que viene un director y me dice, oye, cuando Manuela aparezca por la puerta, tú, no sé qué, haz un zoom hacia su cara. Entonces, vale, vale, aparece Manuela, pum, zoom a su cara y aparece Jauma. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Por qué haces ese zoom? Y digo, bueno, os ponéis de acuerdo, por favor. Pues siempre hay alguien que tiene que dirigir el barco, ¿no? Y el trabajo de quien dirige la foto mm, está al servicio de eso. Y está bien que así sea, yo creo. Claro. Justo te quería preguntar, ¿qué habilidades técnicas o artísticas tú consideras que definirían a un director de foto? Bueno, eso es habilidades técnicas son fundamentales. O sea, aunque si bien es cierto que cada vez la técnica digital está ayudando a que sea menos importante el conocimiento teórico para llevar a cabo tu trabajo de dire de foto, eh, me explico con eso. Antiguamente tú tenías tu fotómetro, tu cámara y tu negativo. Claro. Y solo quien dirigía la fotografía sabía cómo tenía que poner las luces, qué diafragma tenía que poner en cámara y qué película tenía que usar para que toda esa ecuación resultara en una proyección que se vea correctamente, digamos, ¿no? Que es complejo y hasta matemático. Yo llevé el curso en algún Pero momento absolutamente. de dirección de foto y yo te admito, yo soy terrible en matemáticas y cuando vi que tenía que hacer tantos cálculos dije, por Dios, ¿qué es Y esto? eso que ahora tú tienes tu cámara, tienes tu monitor con un porcentaje altísimo de fiabilidad, o sea, tú estás viendo la imagen, pero con una calidad excepcional, y además tienes un montón de herramientas de medición y de aviso de que si hay algo que está fuera de rango o tal, entonces tienes lo que se llama el false color, que es un elemento de medición de la imagen, tienes el monitor de forma de onda, que es otro elemento, o sea, tienes un montón. Errarle y meter la pata en un rodaje digital es muy difícil. Entonces, cualquier persona que no tenga un gran conocimiento técnico, pero tenga buenas ideas, con el debido tiempo y esas herramientas puede llegar a conseguir la imagen que se propone. A lo mejor a base de prueba y error, pero al final la consigue porque está viendo que no la ha conseguido y puede seguir probando cosas hasta que lo consigue. Antiguamente tú no podías hacer eso. Antiguamente tú tenías que saber exactamente lo que estaba pasando. Luego, antiguamente era mucho más valioso el conocimiento técnico que la capacidad artística de un director de foto, porque aquello, cada minuto de película era una pasta, era un dinero importante en cuanto a la responsabilidad de quien dirigía la foto, era, era mayor en el sentido, no mayor, sino que ahora si está mal, lo ve todo el mundo, lo ve quien dirige la foto y lo ve hasta la última persona del set, porque está viendo el monitor y oye, esto no está bien. En cambio, antiguamente, cuando rodabas y entraba la imagen en una cámara por la que pasaba una cinta y que luego la revelabas y al día siguiente veías a ver cómo estaba aquello, era mucho más arriesgado, entre comillas. Claro, Entonces, está cambiando la forma en la que quien dirige la foto está siendo responsable, digamos, del tema, pero sí es una responsabilidad. Mm, Como ya te decía antes, ¿no? Me voy a repetir, es que todo el trabajo de todo el equipo pasa por tu cámara, entonces, no, es una responsabilidad bastante grande, la verdad. sí. Y ya hablando un poco de tus proyectos,
Bueno, Mm, creo que la primera cosa que yo vi en la que tú participaste fue REC. Y ajá, tengo el recuerdo a la perfección que yo debo haber tenido entre 13 y 14 años. Y era mm, una fiesta de Halloween con mis amigos del colegio. Y es esa edad en la que todavía una fiesta no es una fiesta porque como que los niños y las niñas, cada uno está por su lado. Y la decisión del grupo fue, vamos a ver una película. Y como es Halloween, vamos a ver una película de terror. muy bien. Y pusieron REC. Y yo te puedo decir que me marcó por múltiples cosas. Uno, porque yo no suelo ser de las personas que ve películas de terror porque se asusta mucho. Y me marcó porque, eso sí te puedo decir, creo que no dormí tranquila una semana. Vale, lo siento. Pero ya cuando la volví a ver más grande y ya analizando otros aspectos, ¿no? Digamos que cuando lo ves más chico, solo vives la película, a diferencia de cuando la ves años después y ya tienes un mayor conocimiento del cine y de estas cosas. Y me pareció una película genial y cómo está hecha. Es más, hasta leí que la consideran una forma de revolucionar el cine de terror. Sí, bueno, sí, pues sí, yo no he sido yo quien lo ha dicho y vale. Entonces, cuéntame un poco de este proyecto. ¿Cómo llegas tú al proyecto? Ya mencionaste un poco a Paco, pero... Mira, ¿Y, Jauma, y, a Jaume, y qué te atrajo a ti, digamos, de la propuesta? todo, todo me atrajo porque fue realmente, yo ya había trabajado con ellos, había hecho el corto aquel que te he comentado antes, después hice, a raíz de ese corto a Paco le ofrecieron un largometraje y Paco me invitó a participar en ello, o sea que fue maravilloso para mí, ¿no? Fue estupendo. Y luego ya teníamos un pequeño gran camino recorrido juntos. Después hicimos un documental sobre un programa que me imagino que allí, bueno, en todos lados hay una versión local de ese programa que se llama Operación Triunfo, Ah, claro. que, claro. Entonces, la primera edición de ese programa eh, tuvo un inmenso éxito en España, pero arrollador. Y entonces hicieron una gira por toda España de conciertos en la que iba toda esa troupe y cantando y dando conciertos. Y nosotros hicimos un documental de esa gira y ese documental lo dirigieron Paco y Jaume juntos. Entonces iba Paco a un viaje, Jaume al otro, sí, se iban alternando, yo iba a todos y a veces íbamos varias unidades de cámara, yo hice todo el viaje y ellos iban alternándose. Luego yo hice una película con Jaume, una película para televisión que se llama o sea, de una serie que se llama Películas para no dormir, que yo hice con Jaume un episodio que se llama Para entrar a vivir, y que en esa película, aunque está rodada en 16 milímetros, hay un germen del estilo de rodaje de REC, porque era todo cámara en mano, en un piso, casi todo ocurría dentro de un departamento. Bueno, hay muchas cosas que eran como un ensayo para REC. O sea que ya llevábamos trabajando juntos y luego vinieron un día y me dijeron, mira, hemos estado hablando con el productor, con Julio Fernández, que por cierto el pobre hombre ha fallecido hace 2 días. Uy, Sí. tragedia. Eh, hemos estado hablando con Julio y le hemos dicho que podemos hacer una película en un mes y con una camarita de vídeo y le hemos apostado que iba a costarle menos de no sé cuánto y a Julio le ha encantado la idea y que si te que apuntas. Y yo que sí, por supuesto que me apunto. Y mira, hasta ahora. Así fue como llegué yo a REC, por una invitación de estos dos locos que un poco entre bromas le apostaron al productor que podían hacer una película muy barata y muy efectiva y tal.
y ahí está. ¿Y de quién fue la idea o cómo lo manejaron esta idea de hacerlo todo en cámara en mano, que tiene como un estilo muy de documental? Sí. Bueno, es parte de la premisa de la peli, ¿no? Que se supone que es un material Grabado, claro. grabado, encontrado por ahí, de un reportaje televisivo. Y claro, un reportaje televisivo, bueno, podría haber sido cámara en mano, o sea, perdón, cámara en trípode, hacer una cosa más estable y tal. Podría haber empezado así. Lo que pasa es que por el estilo de lo que se cuenta, lo suyo era que fuera cámara en mano, ¿no? Estamos allí con los bomberos aburridos y sin saber qué hacer. Y hasta que ocurre la llamada esta, nos montamos en el camión, que no hay tiempo de decir, bueno, un momento, voy a poner el trípode. No, no, arriba, el camión, fuera. Entonces, pues la propia historia te pide esta realización de cámara en mano. ¿Y qué tal tu experiencia? Porque tú fuiste el operador de cámara y prácticamente eres un actor más también. Sí, sí y no, porque primero no se me ve nunca, Claro, aunque sí quien lleva la cámara, el operador de cámara de la película, pues soy yo personalmente. Yo llevaba la cámara. Y luego se me oye hablar y tampoco soy yo, es un actor de doblaje. Pero lo que pasa es que cuando los actores, Manuela particularmente, pero había otros momentos en que los otros actores hablaban conmigo, yo tenía que atenderles a ellos y aguantarles la mirada y mirarles y incluso responderles para que no estuvieran interactuando con un claro. trozo de madera, ¿no? O sea, Pablo, Pablo, súper desesperados y yo tenía que estar un poco a la altura de su actuación. Y la verdad es que fue muy curioso y muy interesante, ya lo he contado un montón de veces, pero bueno, cuando tú ruedas una película, salvo circunstancias que pongan el guión por alguna razón que los actores tienen que mirar a cámara, no miran nunca a cámara. Entonces, ya de por sí, ahí ya Manuela estaba todo el tiempo mirando a cámara porque estaba relatando lo que estaba pasando. Y además, no solo que estaba todo el tiempo mirando a cámara, sino que de golpe se ponía a hablar conmigo, o sea, me miraba a mí, cosa que un actor jamás haría, mirar Claro. a quien está delante con la cámara. Entonces, pues fue una experiencia muy divertida y muy, muy especial y que no se ha vuelto a repetir, bueno, salvo en Rec 2, no se ha vuelto a repetir ni eso, ni el hecho de, eh, de saber, digamos, cuando se estrenó la película y funcionó tan bien en los cines, nosotros, pues, de vez en cuando íbamos al cine a disfrutar de verle la cara al público, ¿no? Es decir, ahora viene el susto este, entonces te daban la vuelta y lo que hacías era mirar al público y era una gozada, porque estaba el cine lleno, pero lleno a reventar y la gente era una fiesta aquello, entonces luego ya no ha vuelto a pasarnos, ¿no? Es decir, bueno, a veces hay más gente, otras veces menos, tal, pero la fiesta aquella, que era ir a ver Rec en el cine, no ha vuelto a suceder, por eso le tengo mucho cariño. Claro, fue un fenómeno en su momento. Es un Sí, fenómeno que te digo, llegó hasta acá. Quería consultarte, ¿cuáles fueron las decisiones de iluminación o de todo este proceso con el movimiento de cámara que tú consideras, más allá de, no, de la cámara en mano, que quizás fueron clave y que fueron también lecciones para las siguientes? Porque algo te escuché sí. comentar justo, por ejemplo, de los planos secuencia, que quizás para la segunda no fueron tantos o ya aprendieron cómo jugar con ellos. Si me puedes contar un poco de eso. Sí, la primera fue planificada en planos secuencias realmente largos, de muchos minutos, algunos de ellos, de muchísimos minutos, para lo que es habitual en cine. Y luego nos dimos cuenta
a la hora de, bueno, se dieron cuenta ellos más que nada, pero a la hora de montar esas secuencias, que al ser tan violenta la acción y el movimiento de cámara y demás, había muchos momentos en el que si yo hago esto, me veis la mano moviéndose, y si yo hago esto otra vez y luego hay un montaje en que se interrumpe este movimiento y se monta con este, no se nota. No sé si me he explicado. Sí, sí. Entonces, había más posibilidades de montaje de lo que en principio suponíamos, ¿no? Entonces, en la segunda, en Rec 2, ya sabiendo eso, había momentos que decíamos, vale, tenemos un plano secuencia que en teoría va a durar 10 minutos, pero vamos a cortar haciendo un movimiento de cámara violento en el minuto 3. Ahí retomamos con ese movimiento de cámara en otra situación, y en el minuto 5 volvemos a hacer la cámara se tropieza, y entonces fue más fácil de planificar. Y en cuanto a iluminación, ahí sí que hubo una especie dentro de la apuesta que ellos hicieron a Julio Fernández, el productor, de que iba a ser una película barata, rápida, etcétera, etcétera. Yo les hice una apuesta a ellos, más o menos, de que podíamos rodar la película solo con una antorcha de luz como la que llevan en los noticieros encima de la óptica, ¿no? Claro. Entonces ves los ojos, y una vez que ves los ojos ya poco más importa todo lo demás. Esa apuesta, digamos, la gané a medias, porque es verdad que la luz principal es esa, pero hay momentos en que hay apoyos de luz desde fuera y demás que realzan un poco los espacios, dan profundidad y demás, ¿no? Pero la luz principal de la película es la antorcha de las noticias. Que de hecho, cuando yo le conté a Manuela, la prota, digo, tía, te vamos a iluminar solo con la antorcha de las noticias, fue como, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo voy a salir horrible? Y dije, no, no, ya verás cómo sales guapísima, porque es una luz muy favorecedora, utilizada en su justa medida. Y ahí está. No, eso creo que es una de las sagas de terror que más he disfrutado dentro de todo Mm. y muy, muy recordada por todos. En realidad, cuando les he contado a mis amigos que iba a conversar contigo, todo el mundo me ha dicho, por favor, dile que nos encantan estas películas. Ah, qué guay. Bueno, dile que muchas gracias. Ahora, otro proyecto que también me llamó la atención fue 30 monedas. Sí, Y quería saber qué me puedes comentar de este proyecto y cómo describirías tú la propuesta visual, porque es distinta, muy, muy sí, no distinta, tiene nada que ver, claro. es totalmente distinta. Sí. Bueno, allí utilizamos una cámara Venice, que es una cámara Sony de cinematografía digital. En Rec se utilizó una especie de Handycam de Panasonic, que es la Panasonic 200 P2 de 2K, ya, una camarita que se utilizaba en ese momento en noticias. Y la cámara que se utilizó en 30 monedas es una cámara de cine, mm, digamos que ahora está la Venice 2, pero en ese momento era junto con la Alexa, la mejor cámara de cine que había en el mercado. Claro. Y, y además, la temporada 1 se rodó con ópticas anamórficas, que son unas ópticas que tienen una complejidad técnica añadida a las ópticas normales para conseguir una visión panorámica, aprovechando el sensor, que el sensor de las cámaras tiene una proporción de 4 unidades, digamos, de ancho por 3 de alto. Y las ópticas anamórficas lo que hacen es convertir ese sensor, comprimiendo la imagen lateralmente, luego la descomprimes y conviertes esa imagen en una proporción de de una unidad de altura por 2,39 de ancho, o sea, es mucho más panorámica. Ok. Pero eso, para conseguir eso hay que hacer
adaptaciones en las ópticas que crean una complejidad técnica que, bueno, que ahora no es el caso de explicar, pero que sí añaden una complejidad al rodaje. Entonces, si en la película REC el rodaje fue con una lucecita de encima de cámara y muchos momentos con fuego automático, en 30 monedas era todo lo contrario, era un montón de luz para conseguir que aquellas ópticas funcionaran bien, un equipo muy grande detrás de la cámara para conseguir que las imágenes estuvieran en foco, que la cámara se moviera, porque era una cámara realmente pesada. Entonces, es casi lo opuesto Opuesto, a claro. REC. Y digamos, ¿cuál de los dos disfrutas más tú personalmente como director de foto? No, eso es como los hijos. Todos los hijos cada uno tiene su cosa y no puede decir, ay, yo quiero más a uno que el otro. O sea, son cosas distintas, digamos. O sea, ambos proyectos han sido sumamente gratificantes en algunos aspectos y dolorosos en otros, y bueno, pero los quiero igual a los dos. ¿Y qué tal fue, justo te iba a preguntar, ¿no? Un poco colaborar con Alex para construir esta estética tan marcada que tiene 30 monedas? Sí, sí. Tiene una estética muy marcada, de hecho, en cierto modo excesiva en la primera temporada, porque además de lo que hicimos en rodaje con estas ópticas, que además eran unas ópticas eh, que simulan... Las ópticas anamórficas nacieron en los años, si no me equivoco, en los años 50, para competir con el advenimiento de la televisión y tal, entonces para hacer un espectáculo grandioso, etc. Y fueron evolucionando hasta hoy. Hoy siguen existiendo las ópticas anamórficas, pero ya son ópticamente perfectas, digamos, o prácticamente perfectas. Pero estas en particular que utilizamos nosotros son unas ópticas que emulan los problemas técnicos, o sea, son unas ópticas técnicamente perfectas, pero que tienen problemas técnicos inducidos para emular el resultado estético de esas ópticas en los años 70, que son las Hawk Vintage 74, que así se llaman, y porque trabajan emulando unas ópticas Hawk anamórficas del año 74 que tenían unos problemas de foco en los contornos y unos flares muy especiales y demás. Y además de que rodamos con esas ópticas que crean esos problemas técnicos de manera voluntaria, por decirlo así, a Alex le gustó mucho, y entonces en postproducción él iba y los potenciaba más y desenfocaba más los desenfoques y tal. Pero claro, luego ves la serie un par de veces y dices, joder, a lo mejor nos hemos pasado un poco. Entonces vino él y dijo, para la segunda temporada, las ópticas más limpias y perfectas que haya, y esféricas, y nada de anamórficas, o sea, todo lo contrario. Entonces, bueno, pues, pero esas son las cosas de quien dirige la película, ¿no? Y tú te tienes que adaptar y dices, vale, pues la primera temporada queríamos una estética como muy sui generis, y ahora queremos una estética que es todo lo contrario, y Mucho es más tan válida definido. una como la otra, ¿no? Y yo encantado la vida por trabajar con ambas, porque además trabajar con ópticas esféricas, o sea, no esas cosas anamórficas, te complica menos la vida, o sea que Claro. está bien. ¿Y tú crees que hay algunos elementos visuales que sean tu sello personal que puedan estar en varios de los proyectos? Seguramente los hay, seguramente, pero no soy yo quien sepa decirte cuáles son. Porque, bueno, eso a lo mejor alguien que... Seguro que tengo mis manías y mis costumbres, y resuelvo ciertos problemas de la misma manera y tal, pero sinceramente no sabría decirte cuál es mi estilo, digamos, ¿no? Yo intento que la imagen se adapte a lo que pone el guión y a lo que quiere quien dirige la película, que los actores y las actrices estén dentro de las circunstancias en las que tienen que aparecer lo mejor posible,
no sabría decirte cuáles son mis rasgos No, y está muy bien, manías. totalmente válido. Mm. Y quería conversarte también de este proyecto que es el que he visto más recientemente, que es La Suerte, Sí, porque a mí me encantó. La verdad, estoy esperando que haya una segunda temporada uy, ojalá, ojalá. porque me ha parecido genial. Y quería que me cuentes un poco de cómo surge el proyecto de La Suerte. Bueno, otra vuelta así como pasamos por una camarita de noticias, 30 monedas, una cámara de cine digital súper evolucionada. Y La Suerte está rodada en 16 milímetros, Ujú. que es cine analógico, con la película, lo de Claro, andar con el fotómetro y demás que te contaba antes, pero en 16 milímetros, que es el negativo de 35 milímetros más o menos tiene este tamaño. El 16 milímetros es una cuarta parte de eso. O sea que es muy pequeñito y eso tiene unas condicionantes técnicas específicas a ese formato que lo hacen que tiene una personalidad muy marcada. Y bueno, fue otra aventura, ¿no? Decir, vamos a rodar en 16 milímetros. Pues muy bien, porque hace años ya, cuando yo era un chaval joven, rodamos muchas películas en negativo, en analógico. Ahora ya es muy difícil rodar en analógico. claro, Aunque después tiempo de y La altitud. Suerte, yo he rodado una película en 35 milímetros con Alex de la Wow. Iglesia y en ópticas Panavision, bueno, es como se rodaban las películas Claro, como hace... Ben-Hur, si no me equivoco, Ben-Hur creo que está hecho Bueno, con Panavision, una sí, cosa así. sí, no exactamente, pero sí, porque en aquel momento las cámaras eran muy diferentes y tal, pero lo que es el esqueleto y el espíritu no estoy seguro si Ben-Hur es anamórfico, pues, supongo que sí. Sí, 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 que sí, es verdad. Sí, es verdad, Con con unas Panavision, si no me ópticas además, equivoco. Panavision, de que eran un infierno mecánicamente. Sí, 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 es verdad. Bueno, no es comparable, pero sí, efectivamente. Y bueno, volviendo a La Suerte. Entonces, ahí otra vez el tema de la confianza en quien dirige la fotografía se convirtió en un elemento fundamental también. ¿Por Claro, qué? Porque antiguamente en Madrid yo estoy ahora en Madrid, la serie esa se rodó en España, en distintos sitios, pero centralizado en Madrid la producción. En Madrid había 3 laboratorios cinematográficos, entonces tú rodabas y mandabas a uno de los laboratorios. Cuando terminaba de rodar, a la mañana siguiente ya estaba revelado y ya sabía si había algún problema o no. Ahora en España no hay ningún laboratorio, no quedan laboratorios cinematográficos qué analógicos. locura. Sí, no existen. Entonces hay uno en Rumanía, uno en Londres, uno en Roma y no sé si habrá alguno más. Entonces nosotros teníamos que rodar, rodando La Suerte y rodando la película de Alex también. Entonces ruedas, el negativo expuesto al día siguiente sale de viaje hacia donde esté el laboratorio, que en este caso era Roma, y en el de La Suerte era Rumanía, y en la de Alex era Roma. Sale a Roma, llega ese día, al día siguiente lo revelan, hacen los dailies y al día siguiente Regresas. vuelve para acá. Luego pasan mínimo 4 días hasta que te enteras si hay un problema. Y como hay algún problema, muchas veces, la mayoría de las veces de hecho, conservar los decorados y los setups por ver si ha habido un problema es imposible. Claro, Luego hay que fiarse mucho de lo que diga quien dirige la foto.
Entonces fue una experiencia de volver a los tiempos de esto va a quedar así. Y todo el mundo decir, pues vale, Ok. gracias, te creo. Y que luego, claro, la responsabilidad es que luego sea verdad, ¿no? Ahora, lo que a mí me asombró mucho cuando la vi es que logran construir toda esta atmósfera taurina y no muestras nunca una plaza, o sea, por dentro, un No, ruedo. Y sí, sí, Me, me es una pareció genial. cuestión de dirección muy, muy, muy conseguida, en mi opinión. Y hay un momento que sí se muestra un ruedo. Bueno, hay uno que están ellos con el ruedo vacío, cuando están preparando y tal. Claro, Pero hay un momento cuando en el último capítulo, cuando lo coge el toro a Jaenada, y él sube que las estamos en escaleras la plaza y la plaza está llena de gente y efectivamente estamos en la Plaza de las Ventas, en que las es ventas, una de las... claro. eh, y está aquello lleno de gente porque es una corrida de toros y tal, pero nosotros rodamos esa escena entre dos toros. O sea que ni siquiera en ese momento se ven toros, pero estuvimos en la plaza y te da la sensación de que realmente, bueno, estás, estás viendo toros. Claro, y la sensación la transmite a la perfección. Mm. Yo soy taurina y yo voy acá a la plaza de Hacho, que es la plaza que tenemos en Lima, y viendo la serie. Ajá. Justo la vi por eso, porque me intrigaba, ¿no? No es una serie con un torero. Dije, qué inusual. Vamos a ver de qué trata. Mm. Y logran transmitir muy bien, diría yo, esa emoción que se vive y la atmósfera que suelen tener las plazas. Y también todo este ámbito medio pagano, medio supersticioso que suelen Ya, tener totalmente. los toreros. Y quería saber cómo un poco fue este juego, cómo lo planteaste tú para reflejarlo desde la foto, desde la fotografía, porque tienes algunos encuadres solo de la chaquetilla, en el Ya. cuarto oscuro, y te lo pone como este objeto misterioso pero imponente que te llama. Sí, bueno, eso, una vez más, mucho de eso tiene que ver, por supuesto, con la dirección Claro, de esta serie, ¿no? Pero en cualquier caso, eh, había un elemento de inspiración. Es que hay un fotógrafo que nos sirvió, esto es un problema, pero bueno, básicamente han sido estas imágenes, esa estética que intentamos transmitir en la serie, fue inspirada por una serie de fotógrafos taurinos españoles que, de las cuales elegimos una serie de imágenes en las que el sol, el color eran muy, muy importantes, el contraste, el claroscuro. Entonces teníamos cuatro imágenes que nos guiaban en ese sentido, ¿no? Y el tema de los trajes de luces y tal es realmente fascinante. Hay una secuencia que visitan ellos una sastrería de donde fabrican los trajes, que de hecho rodamos en una sastrería, y a mí me resultó fascinante, ¿no? Ver esos como de trozos de tela que los tocas y son telas brillantes y suaves y demás, y cómo van armando todo aquello, que al final es como una coraza y un caparazón de brillo es hermoso, ¿no? Y plásticamente muy, muy interesante. por ejemplo, supe también por ahí que tuvieron, por ejemplo, sale un cameo, mejor dicho, de Talavante, ¿no? Sí, ¿Qué tanto sirvió tener estos tipos de referentes a la ayuda, al momento de hacer la serie, como para mucho, poder entender mucho este mundo? porque, sí, mucho. En mi caso, no muchísimo.
digamos que no influyó muchísimo en cuanto a la estética, por supuesto, pero sí ellos entablaron una amistad con él y con otros toreros. Entonces, digamos que la verdad que transmite el mundo de taurino en la serie está muy fundamentada en conversaciones con esta gente que está ahí dentro del mundo taurino. Mm. Claro. Pero ya te digo, eso es más una cuestión de De dirección dirección, claro. Que de dirección claro, de foto en específico. claro, claro. Una vez más, dirección de foto está apoyando esa historia, ¿no? Algo que sí me gustó también mucho, más allá de quién haya sido la decisión, es este concepto y idea de usar la pantalla partida y mostrar distintos Ajá, planos a la vez. sí, sí. Eso fue cuestión de Pablo Guerrero, que es, porque esta serie, yo he dicho que solo había tenido un equipo de dirección que fue en REC, y no es verdad. Sí es verdad que en REC ellos dirigían juntos, estaban los dos en el monitor dirigiendo la película a la lirón, como se dice. Pero en la suerte estaba unos capítulos los dirigió Paco Plaza y Y otros otro, capítulos claro. Pablo Guerrero. Y esto de las pantallas partidas y tal es cosa de Pablo Guerrero que funcionó muy bien, efectivamente. Sí, ¿no? Lo hace mucho, muy dinámico. Muy, muy Sí. dinámico. Eh, y bueno, ya para ir cerrando el episodio de hoy día, quería saber qué directores de foto o cineastas o artistas, porque por ejemplo ahora me comentas de estas pinturas, ¿no? Han influenciado en ti como director de foto. Bueno, antes de salir de la suerte, Dale. eh, hay una cosa que no sé si, porque el otro día pasó una cosa que nos resultó sumamente curiosa, y es que hay un capítulo en blanco y negro. Sí, Y el otro día estábamos en un grupo hablando de la serie y entonces nos pusimos a hablar del capítulo en blanco y negro. Y alguien que había visto la serie, ¿cómo que en blanco y negro? Pues yo he visto la serie y no me he dado cuenta que haya un capítulo en blanco y negro. Lo cual nos dio una inmensa alegría porque por lo general nosotros queremos, yo he trabajado mucho en blanco y negro cuando trabajaba con el fotógrafo este y tal, y siempre he querido hacer películas en blanco y negro porque realmente me parece que el blanco y negro eh, tiene un- una potencia muy especial porque te aleja de la realidad. Entonces, porque te falta una dimensión, que es el color, digamos, ¿no? Entonces, si tú aceptas eso, vale, me falta una dimensión, pero no me importa, me quedo con la luminosidad solo. Estás aceptas, la suspensión de la credulidad se hace aún mayor, entonces es como mucho más mágica, en mi opinión, la sensación de ver un proyecto en blanco y negro. Mucho, me gusta más que cuando es en color. Y que eso haya ocurrido a una persona sin darse cuenta de que había visto un capítulo en blanco y negro, fue como, ole, esto ha funcionado aún más allá de lo que yo esperaba, ¿no? ¿qué es lo que te iba a Y decir? Creo que, mira, tú, yo he visto los episodios todos y justamente no rompe, porque mm, y claro, me di cuenta que era en blanco y negro cuando lo vi, pero no me sacó de la historia y, o sea, hasta cierto punto, ahorita se me pasó, digamos, sí, como ¿verdad? tú lo Sí, dices. está bien. Vale, y enganchando con eso, eh, probablemente el director de foto que más, no es el único, ni mucho menos. Yo tengo 200.000 millones de influencia como todo el mundo, ¿no? Pero si tuviera que elegir uno es Greg Toland, el director de fotografía de Hollywood de los años 40 y 50, que era un fenómeno, que trabajaba con Orson Welles y bueno, con eso ya, Ya dijimos sí, sí, bastante. sí, 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 es mi favorito.
sin duda. ¿Y qué es lo que personalmente a ti te gusta más de su estilo? Bueno, eh, él básicamente hizo películas en blanco y negro, y rompió, digamos, con el juego de luces y sombras, una, una, unos límites que hasta ese momento tenía la fotografía. Luego eh, integraron una serie de juegos brutales con la perspectiva, el uso de la cámara, el uso de las ópticas, las dimensiones y las proporciones de los decorados, que eso da para 18 libros que debe haber escrito sobre el tema. Eh, Integraron los techos, que hasta ese momento realmente era prácticamente nula la posibilidad de ver techos en imágenes cinematográficas, en películas. Cambiaron las perspectivas. Fue realmente rompedor y fue, digamos, a partir de esta persona un, se abrió un nuevo camino en la fotografía cinematográfica, ¿no? Son de estas personas que marcan un antes y un después. Claro. Eh. Y quería saber cómo tú mantienes viva tu inspiración y tu creatividad. Perdón. Por favor, Una última dale. acotación con respecto a esto. Greg Toland más Orson Welles llegaron a eso y seguro, y cosa que yo ahora me estoy dando cuenta que ignoro, habría alguien dirigiendo el arte, haciendo esos decorados y con esas proporciones y tal, que estaba a la altura de estos dos pájaros. Y o sea que ahí hay una Un tercera tercero. figura que estamos olvidando, pero que se merece seguro un tercio del mérito, digamos, de lo que te estoy contando. Claro, del reconocimiento, porque justo de lo que Sí, hablábamos, ¿no? Al inicio, del trabajo en equipo. sin duda, sin duda. No hay cine sin trabajo en equipo. Lo que quería consultarte era cómo tú mantienes viva tu inspiración entre cada proyecto o tu creatividad. Eh, como más o menos casi todas las personas que trabajamos en esta profesión de locos, es muy irregular digamos, la curva de trabajo, ¿no? Hay veces que tienes mucho trabajo, otras veces que no tienen nada en perspectiva y no sabes por dónde van a salir los tiros. Luego sube otra vez. Y yo lo que hago es dedicarme a otras cosas. O sea, yo si bien sigo en contacto con la imagen, digamos, me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho la pintura y tal, pero me voy por las ramas. Y cuando viene un proyecto me meto de cabeza y estoy ahí con ese proyecto que no sé ni cómo me llamo. Y bueno, ya para cerrar, ahora sí, me gustaría saber qué consejo le darías a alguien que quiere hacer dirección de foto. Mm. Que estudie todo lo que pueda, que trabaje todo lo que pueda y que confíe en que al final puede conseguir lo que se propone, ¿no? Confíe, a lo mejor llega a otro destino, pero que no pare nunca de intentarlo y que básicamente que estudie y que se prepare para que, como decía, no sé si era, no sé quién decía, espero que la inspiración me pille trabajando, ¿no? O sea, mm, Qué buena frase para concluir nuestro episodio del día de así hoy. es. Vale, Yo- pues me De alegro. verdad ha sido un placer poder conversar contigo.
Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un Igualmente, gusto. igualmente, un placer.